Bueno, hemos esperado los 5 minutos de rigor, así que vamos a comenzar. Bien, mi nombre es Antonio Alcocer y vengo de la empresa Stratio. No sé si alguno de vosotros habéis leído la descripción de la charla de ahora, pero Stratio es una startup que llevamos 1 año y medio trabajando desde España y trabajamos en Big Data. Entonces, prácticamente la charla de hoy va a ir acerca de presentaros la solución que hemos presentado para Stratio y hablar acerca de las soluciones Big Data. ¿Quién de vosotros habéis oído alguna vez hablar de Big Data? Big Data. ¿Quién ha oído hablar de Big Data alguna vez? ¿Solo? Sí, prácticamente todas las charlas han estado comentando de Big Data. Sí, ¿verdad? Todos habéis oído hablar de Big Data. La verdad es que últimamente yo tengo un problema. Vaya donde vaya, oigo la palabra Big Data. Voy a un cliente y todo el mundo sabe de qué es Big Data, utilizan Big Data. Vengo aquí a las charlas de seguridad y empiezan a hablar la gente de Big Data. ¿Y esto de Big Data? ¿Cuántos de vosotros que lo habéis oído lo habéis utilizado? ¿Lo habéis utilizado algunos? ¿O solamente lo habéis oído? Algunas cosas. ¿Y por ahí lo habéis utilizado alguna vez? ¿Lo habéis oído? ¿Tenéis alguna impresión? Pero poco más. Bien, pues eso es un poco lo que pasa. El Big Data es algo que parece que es relativamente nuevo, que esto es muy moderno, pero el Big Data lleva existiendo toda la vida. Big Data es aquellos datos que sobrepasan la capacidad de procesamiento que tenemos en esos momentos. Es decir, si nosotros tenemos más datos de los que tenemos la capacidad de procesar, esos datos de más que tenemos ya en Big Data, porque no los podemos procesar. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que en los últimos años esto de Big Data parece que como que empieza a sonar mucho. Nuestra gente de venta, nuestra gente de marketing, lo empiezan a utilizar cada vez más porque es una palabra que está de moda. De hecho, si miramos en Google Trend, vemos que la palabra Big Data cada vez se consulta más y más y más y más. Y vayas donde vayas, escuchas a gente, esto es Big Data, y esto utiliza Big Data, y esto en seguridad utilizamos Big Data, por todos lados Big Data. Es un poco lo que podemos ver aquí, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué necesitamos Big Data? Porque cada vez hay más datos. Y como cada vez hay más datos, si los queremos utilizar, los tenemos que procesar. Y antes, cuando nosotros teníamos los ordenadores al principio, yo esperaba 1 minuto por una página y no pasaba nada. Y ahora se tarda 3 segundos en cargarse el vídeo de YouTube y estoy cabreándome con el de YouTube porque no empieza. ¿Vale? Entonces, eso es un poco el problema que tiene Big Data. Pero, como os he dicho antes, ¿qué es esto de Big Data? ¿Alguno tenéis alguna idea de qué es esto de Big Data? ¿Cómo? Bueno, puede ser. ¿Alguno más? Por ahí han dicho que Big Data es Internet of Things. ¿Alguna idea más? Es y no es. Internet of Things utiliza Big Data, pero no es lo que dice. ¿Alguien más tiene ideas de qué es esto de Big Data? Bien, para mucha gente, esto de Big Data es esto. Yo voy a clientes y muchos clientes cuando llego dicen, esto de Big Data es una caja negra, ¿no? Yo acojo, meto aquí información y por arte de magia me dice qué quieren comprar mis clientes. O meto mi información, meto mis logs y por arte de magia me dicen quién me va a robar la tarjeta de crédito. No, la magia no existe. Existen algoritmos, existen datos, existe información, existe procesamiento, existen máquinas, pero la magia no. Bien, cuando ya hay algo que no sé, hay a 2 personas a las que les pregunto. Y supongo que vosotros haréis lo mismo que yo. Y son San Google y San Wikipedia. Entonces, cuando me preparaba la charla, digo, bueno, pues voy a ver qué me dice Google qué es esto de Big Data. Lo puse y, bueno, la verdad es que la solución no me valió de mucho. Vale, entonces, como esta no es la primera vez que hago esta charla, en las múltiples charlas que he hecho sobre Big Data, antes de contar la solución que hemos ideado en Stratio, siempre me gusta hacer una pequeña encuesta de qué es esto de Big Data. Igual que te he preguntado a ti antes y me has dicho, pues es algo parecido a esto de Internet of Things. Bueno, pues la gente cuando le hablamos de Big Data, nos dicen que Big Data es esto. ¿Cuántos de vosotros habéis oído acerca de las Vs del Big Data? ¿Ninguno? Bueno, es bastante habitual. De hecho, si navegáis por Internet y ponéis Big Data y Vs, veréis que os salen un montón de páginas en las cuales la forma de definir Big Data lo hacen con Vs. Ponen 3 Vs, ponen 4 Vs, que si volumen, que si variedad.
que si velocidad, otros ponen 4 y ponen veracidad, otros dicen que no, que la veracidad no es una medida de magnitud. Al final, ¿quién utiliza esta descripción de las Vs? La gente de marketing. Llegó un momento en el que contra más Vs pusieras, mejor era tu plataforma. Mi plataforma tiene 7 Vs. Bueno, el Big Data no son Vs. Y si hay alguna V que nos pueda interesar, es la de hacer valor añadido. Es decir, yo tengo datos. Y esos datos se tienen que convertir en algo que me sirva a mí. Bien. Para otra gente, el Big Data es procesar muchos datos. ¿Quién de vosotros piensa que el Big Data puede ser procesar muchos datos? Venga, animaros, que aunque sea que son las 12 ya. Algunos os habréis levantado hace poco, pero... Bien. Procesar muchos datos es y no es Big Data. Es cierto que simplemente la palabra Big Data ya lleva inherente el grande. Pero realmente el Big Data no es que yo tenga una gran cantidad de datos. En España, donde está afincada nuestra compañía, os puedo asegurar que ni las grandes compañías tienen petabyte. Trabajamos con grandes clientes allí en España y lo máximo a lo que llegan sus datos son terabyte. Ninguno tiene petabytes. Petabytes solo tiene Facebook, Google, YouTube y unas pocas compañías. ¿Y eso significa que allí no hacemos Big Data? No, significa que no tenemos tantos datos. Pero como os he dicho antes, y de hecho para esto sí que nos viene bien las Vs, una de las Vs era volumen. Sí que una de las patas del Big Data es el volumen, pero no es solamente el volumen lo que es el Big Data. Porque tú puedes tener pocos datos, pero el algoritmo que quieres realizar es tan complejo que antes, si lo querías lanzar en tus máquinas, necesitabas 3 años para que se procesara. El Big Data lo que te provee es eso, es una distribución de las tareas para poder hacer que ese procesamiento que antes tardabas 3 días, ahora tarde unas horas. Bien. Otra gente cuando me contestaba me decía, el Big Data son redes sociales. Pues bueno, sí, no. Todo ha nacido con las redes sociales porque es mucha la información. Nosotros cuando hacemos ejemplos, cuando hacíamos el ejemplo del reto de Sinfonier, el ejemplo que poníamos era de Twitter. ¿Pero por qué? Porque Twitter tiene muchos datos. Es muy fácil hacer demos con información de Facebook, de Twitter, con sus APIs. Pero no es única y exclusivamente las únicas fuentes que utilizamos en Big Data. De hecho, si miráramos la información que utilizan los proyectos de Big Data, veremos que la información que llega de las redes sociales está en un cuarto, un quinto puesto. La información que más tratan los proyectos de Big Data son las transacciones y los logs, porque es lo que las empresas ya están almacenando y lo que quieren explotar. Bien. Otra gente cuando habla de Big Data dice que es Hadoop. ¿Quién de vosotros ha oído alguna vez Hadoop? Hadoop sí suena un poco, Hadoop. Hadoop, lo pone ahí. ¿No suena Hadoop? El elefante que... ¿No? Bueno, a los que suena Hadoop, muchos, si os pregunto, ¿qué es Hadoop? ¿Me sabríais responder qué es Hadoop? ¿Un lenguaje de programación? No. Sí, no. Lo primero que has utilizado ha sido plataforma. No está mal, pero hay que tener en cuenta una cosa. Hadoop es una distribución open source. Es código abierto. Plataforma es alguien que ha explotado ese open source. Hadoop lo inventó la gente de Yahoo, ¿vale? Todo esto del Big Data, cuando nació porque 2 personajes de Google, en el 2004 sacaron un paper que era MapReduce, ¿vale? El paper se titulaba MapReduce. En ese paper, la gente de Google lo que definía era un nuevo paradigma de procesamiento distribuido. Después sacaron otro paper que se llamaba Google File System y en ese sistema de ficheros distribuido de Google nos explicaban cómo se podrían distribuir o cómo ellos habían distribuido ese procesamiento y esos ficheros. Vale. De este paper lo cogió la gente de Yahoo y dijo, esto ha cambiado la forma en la que podemos pensar el procesamiento. Y crearon Hadoop, ¿vale? Hadoop nació algo así como en el 2005. Desde entonces, esto es lo que ha pasado. Todos estos son las distribuciones de Hadoop. Cloudera, Hortonworks, Mapper, hasta IBM tiene una distribución de Hadoop, de código open source. Entonces, ¿es Hadoop solo Big Data? No, es una parte importante, es donde nació. Pero una curiosidad, esto de Hadoop nació con los procesos Map y Reduce. Y esto nació de Google.
Google hace poco anunció que dejaba de utilizar MapReduce, pues se le había quedado obsoleto. Eso quiere decir que la vida sigue. Las herramientas que han sido útiles hace 10 años seguramente ya no sean tan útiles o no tengan las mismas capacidades de procesamiento que lo tienen. Una de las partes importantes de cualquier sistema Big Data son las bases de datos no SQL. ¿Alguno de vosotros os suena esto de no SQL? Sí, ¿verdad? ¿Cuáles te suenan? ¿Me puedes decir alguna base de datos no SQL que te suene? Te echo una mano. Vale, bases de datos no SQL son bases de datos pensadas para distribuir su carga y para que lo que tú introduzcas no tenga que tener un esquema predeterminado, ¿vale? Es lo que le hace la competencia a las bases de datos relacionales, ¿vale? Hay multitud de bases de datos no SQL. Cassandra, Raya, CouchDB, Aerospike, algunas son abiertas, otras son cerradas, unas están basadas en Hadoop, como HBase, unas son de documentos, otras son de valor, de clave valor, otras son orientadas a columnas. Hay multitud. ¿Por qué? Porque cada caso de uso es distinto. Y como cada caso de uso es distinto, tienen que existir muchas. Un sistema de Big Data no es una base no SQL, pero sí que necesita una base de no SQL, porque necesitamos persistir los datos, necesitamos almacenar los datos en algún sitio. Por eso no podemos decir que Big Data es solo en SQL. Tenemos que poner no es solo no SQL. Bien, empezamos un poco más interesante. ¿Big Data es una moda? ¿Es una moda? ¿No? ¿Creéis que no es una moda? Pues mira, si miramos lo que dice Gartner, que es una consultora tecnológica, Gartner lo que te hace cada año es te coge las tecnologías referidas al mundo IT y te las va poniendo en un gráfico. Y ahí te va diciendo qué es lo que va pasando. Entonces, bueno, si vemos la evolución de las tecnologías Big Data, en el 2011 nos decía, pues mira, Big Data es una tecnología que se está implantando, que tiene una continuidad. En el 2012 ya lo veíamos que empezaba a subir de la cresta. Y en el 2013 ya nos ponía que tuviéramos cuidado, que la gente se estaba haciendo demasiadas esperanzas o estaba depositando demasiadas esperanzas en las tecnologías Big Data. Es lo que os he dicho, yo tengo un problema. Cada vez escucho más y más Big Data. Hay muchas cosas que se dicen que son Big Data que no lo son. Voy a muchos clientes en los que intentan hacer proyectos en los que los podríamos hacer con cualquier base de datos relacional y lo intentan hacer con Big Data porque mola más. Y estamos matando moscas a cañonazos. Entonces, hay que tener cuidado. Big Data es útil, por supuesto. Cada vez tenemos más datos y cada vez tendremos más. Pero Big Data no es la solución a todos nuestros problemas. Y por último, Big Data es un problema. Ahora os hago una pregunta. ¿Qué creéis que es más importante de la palabra Big Data? ¿La parte Big? ¿La parte Data? ¿Las dos? ¿Ninguna? ¿Las dos? ¿Por ahí qué decís? ¿Las dos? Pues, lo siento, no vais a aceptar ninguno. Ninguna. Lo que importa es lo que hacemos con los datos. Lo que importa es lo que vayamos a hacer nosotros. O sea, yo puedo tener 100 servidores con Hadoop y si no sé programarme un proceso MapReduce no voy a hacer nada. Puedo tener 100 servidores con Hadoop y utilizar Mahout e intentar hacer un algoritmo de Machine Learning y si lo hago mal no va a servir de nada. Y al mismo tiempo puedo ser un fenómeno con cualquier tecnología relacionada con Hadoop y si no le inserto datos no va a servir absolutamente de nada. Por eso lo importante es lo que hagamos con estas herramientas. Entonces nosotros, después de daros esta pequeña introducción así un poquito más extensa para ponernos en contexto, esto es lo que descubrimos cuando hacíamos proyectos de Big Data. Por esto nació Stratio. Porque vimos que la gente oía mucho de Big Data, pero no llegaba a sentar las bases, no se llegaba a poner en el suelo sobre estas tecnologías de Big Data. Y nosotros lo que quisimos fue hacer algo sencillo para los desarrolladores y que pudieran utilizar con tecnologías Big Data de una forma en la que se abstrayeran de cualquier problema, en los que ellos solamente pensaran en qué es lo que quiero solucionar, este es mi problema y esta es la solución. Y de ahí nació Stratio. Pero claro, lógicamente antes de esto, nosotros lo que tuvimos que hacer fue decir, vale, un caso de uso de Big Data, ¿cuál es? Empezamos a pensar y dijimos, pues hay 3 casos de uso. Cualquier proyecto de Big Data, los que nos hemos encontrado, los hemos dividido en 3 escenarios. Escenario 1, en el que tenemos un usuario o pocos usuarios, normalmente analistas, y tenemos una gran cantidad de información. Ese usuario lo que está haciendo es
procesos. Levantar procesos sobre toda esa información y en un periodo de tiempo más o menos corto le tenemos que devolver los datos, ¿vale? Es el típico problema de las herramientas de Business Intelligence en las cuales distribuían los trabajos y ahora los tenemos en muchos servidores, ¿vale? Este caso de uso es el típico caso de uso de las tecnologías de Hadoop, de distribuciones como Cloudera, como Hortonworks, como Mapper, ¿vale? Este es el caso de uso típico de ellos, en la que ya tengo unos pocos usuarios y esos usuarios acceden a un montón de información. Pero claro, otro caso de uso es este que vemos aquí, en el que tenemos muchos usuarios y pocos datos. Cuando digo pocos datos, a lo mejor son 2 teras, 3 teras, o sea que tampoco es que sean pocos, pero que los podemos tener en pocos servidores. Este es el caso de uso normal y corriente de cualquier buscador, ¿vale? Imaginaros que vosotros sois un gran supermercado en el cual estáis poniendo en Internet vuestros artículos. Pues cuando alguien vaya a hacer una búsqueda, esa búsqueda tendrá que estar indexada, ¿vale? Esto es lo que se llaman los motores de búsqueda, los indexadores. Este es el caso de uso típico de cualquier herramienta que esté basada en Lucene, que es un indexador, como puede ser Solar o como puede ser Elasticsearch, o herramientas y bases de datos no SQL como pueda ser Mongo. Algunos, este caso de uso no lo consideran ni siquiera Big Data, porque como tiene pocos datos, no lo consideran ni Big Data, pero de hecho el gran problema que tienen ellos es que a lo mejor tienen 5.000, 10.000, 200.000 usuarios, y el gran problema es que tenemos que abrir 200 sobre nuestra base de datos. Y por último, llegamos a este. Y decimos, joder, este ya es todo. Aquí tenemos muchos usuarios, tenemos mucha información. Este es el que necesita todo el mundo. Pues no. Porque este es el caso de uso normal y corriente de un machine to machine, del Internet of Things, de un chat, en el cual yo tengo muchos usuarios que acceden a mucha información. ¿Y dónde está el truco? Pues que en un machine to machine o en un chat, las consultas que yo hago hacia la base de datos siempre son las mismas. Es decir, yo tengo que predefinir las consultas que voy a hacer sobre la base de datos porque si no la voy a colapsar. Estas son aplicaciones típicas de un Cassandra, de ciertas bases de datos no SQL, un HBase, que el problema lo tienen en que o piensas la query antes de hacer tus esquemas o seguramente no podrás extraer esa información. Entonces nosotros dijimos, vale, pues está claro, lo que nosotros necesitamos es todo. Elegir es de pobres. ¿Para qué vamos a elegir? Vamos a dar todo. Y llegamos a esto, vamos a tener un sistema en el cual que tengo muchos usuarios, pueden acceder a ellos. Que tengo pocos usuarios pero consultas muy pesadas, también podemos acceder a ellos. Dijimos, pues venga, ya tenemos tarea, vamos a hacerlo. Y así nació Stratio. Y así nació nuestra plataforma. Bien, ¿cómo hicimos nuestra plataforma? ¿Cómo llegamos a la solución? Dentro de las bases de datos no SQL que hemos mostrado antes, nosotros una de las que más usábamos era Cassandra. Cassandra era perfecta para este caso de uso. Es una base de datos que está pensada para este caso de uso. Es una base de datos muy rápida en lectura, muy rápida en escritura, que puede tener a muchísimos usuarios corriendo en ella, pero que tiene un problema, que es que tú tienes que pensar las queries antes de introducir los datos. Porque si introduces los datos después, si piensas una query después de haber introducido los datos, a lo mejor esa consulta no la puedes realizar. Bien. Entre las múltiples ventajas que tiene... ¿Alguno de vosotros conoce Cassandra, por cierto? ¿No? Vale. Sí, por ahí lo conocéis. ¿Me puedes decir lo que es Cassandra? Venga, anímate. Bueno, ese ha trabajado con Cassandra. Bueno, Cassandra es una base de datos no SQL que entre sus cualidades lo que tiene es estar basada en dos de las tecnologías que a mí más me gustaban del Big Data, que era estar basados en DynamoDB y en Google Bigtable, ¿vale? Como veis ahí, de DynamoDB heredaba toda la parte de las particiones y replicaciones. Aquí no vamos a tener ningún nodo maestro como ocurre con Hadoop, ni ningún nodo esclavo. Aquí van a ser todos los componentes de nuestro clase exactamente idénticos. Y de la parte de Google Bigtable lo que coge, lo que hereda, es la parte de los datos, de mi estructura de los datos, ¿vale? Es una base de datos no SQL orientada por columnas. Vale. ¿Cuáles son sus principales características? Lo primero y más importante es que su escalabilidad es horizontal. ¿Alguien sabe qué significa que un sistema distribuido escale horizontalmente?
Venga, que yo no tengo camisetas, pero animaros un poco a contestar. Bueno, sí, tengo soportes para los móviles, así que venga, os doy soportes para los móviles. ¿Qué significa en un sistema distribuido que tenga escalabilidad horizontal? Sea igual de rápido. Muy bien. Luego podéis coger todos, ¿eh? Están para que los cojáis. Bien. Exactamente. Que un sistema tenga escalabilidad horizontal, un sistema distribuido tenga escalabilidad horizontal, significa que contra más máquinas metan el clúster, va a aumentar linealmente su capacidad de procesamiento, su throughput, todas sus features. Esto que parece algo tan obvio en un sistema distribuido, os puedo asegurar que no lo es. Cuando tú coges un Mongo, llega un punto en el que por muchas máquinas que metas, si tú metes 2 máquinas más, no se va a incrementar por 2 tu capacidad de procesamiento. Si tú metes 20 máquinas, seguramente tampoco mejore los sistemas, porque tienes que hacer sandwich, porque tienes que hacer réplicas, por una serie de factores. Entonces, una de las características principales que tenía Cassandra es esa, es que tiene escalabilidad horizontal. Contra más nodos meta, más capacidad va a tener mi sistema. ¿Por qué? Porque está basada en un modelo P2P, porque no hay ningún maestro, no hay ningún esclavo. Todos los nodos tienen exactamente el mismo rol. De hecho, por eso es tan buena también soportando errores, porque no hay ningún punto único de fallo. Así es como funciona Cassandra. Yo soy un cliente, yo tengo un clúster de 6 máquinas, introduzco un dato o hago una consulta, en este caso está representado cómo introduzco un dato en Cassandra, establezco un nivel de replicación y lo que hace es ese nodo, dependiendo del dato que haya introducido y de cuál sea el lugar a donde se tiene que ir, lo replica en el caso este tiene replicación 3, lo replica en 3 servidores. Pero esos 3 servidores no hace falta que sea el mismo sobre el que he escrito, son los que estén libres en ese momento. Y si se cayera alguno, como no hay ningún rol maestro ni ningún rol esclavo, no va a pasar absolutamente nada. Y contra más metas, más va a aumentar la capacidad de mi base de datos NoSQL. Pero, como ya vaticiné anteriormente, tiene un problema. Que si yo quiero hacer una consulta que no estaba pensada en el momento de introducir los datos, no la puedo hacer. Y ahí estamos jodidos. ¿Por qué? Porque normalmente tú vas a tener tu base de datos, vas a tener tus consultas pensadas, pero puede llegar en cualquier momento un analista y decirte, oye, ahora quiero saber qué es lo que ha pasado en la Campus Party, por ejemplo. Y si no estaba pensado, seguramente no puedas extraer esa información. ¿Hay solución? Por supuesto. ¿Cuál? Utilizar un framework MapReduce por encima de él. Y en el momento en el que nosotros queramos hacer esa consulta que no estaba pensada, lo que haremos será recurrir a ese procesamiento MapReduce. Bien, esto es lo que hicimos nosotros. ¿Cuál es el problema? Esto que veis aquí, que es lento, pero lento, lento. Dijimos, esto no puede ser. Con esto no vamos a ningún lado. Entonces, además de eso, nosotros cada vez nos encontrábamos con que más gente nos pedía que las soluciones de Big Data que les dábamos o que nos pedían, que tuviéramos procesamiento en real time, procesamiento en streaming y que tuviéramos procesamiento en batch. Porque muchas veces estás introduciendo datos, tienes que tener alarmas y esas alarmas las tienes que almacenar y al mismo tiempo tienes que procesar tus datos. Entonces, claro, ¿con qué nos encontrábamos? Con que en este escenario teníamos, por un lado Cassandra, por el otro Hadoop. Si queríamos tener un lenguaje de consulta como Hive o Pig, que son lenguajes de consulta como SQL o como scripting para que sea fácil hacer procesos MapReduce, pues tenemos que recurrir a otra herramienta más. Si queríamos hacer procesamiento en real time, teníamos que recurrir a Storm. Si teníamos que hacer consultas rápidas, a HBase o Impala. Un montón de tecnologías. Seguramente algunas os suenen y otras ni os suenen. ¿A cuántos os suenan todas las tecnologías que he mencionado aquí de una vez? Una, dos, por ahí, ¿cuántas os suenan? Algunas. Claro, ese es el problema. El problema es que nos encontrábamos con que teníamos un montón de tecnologías distintas. ¿Qué significaba? Que teníamos que tener a gente que supiera de Storm, a gente que supiera de Hadoop, a gente que supiera de HDFS. Un Cristo.
Y ahí es cuando nos pusimos a buscar y encontramos una nueva tecnología que se llamaba Spark. ¿Alguien ha oído alguna vez Spark? ¿Spark? ¿Ayer? Anda, mira que no estuve. ¿Qué dijeron de Spark? ¿Lo puedes decir? Vale. ¿Alguno más le suena a Spark por ahí? Es parecido. Spark, al final, es una evolución de Hadoop. La gente, cuando utilizaba Hadoop, se encontraba con un problema. Que era que cuando nació, pues era una maravilla, claro. Antes de tener Hadoop, la forma de distribuir los procesos era súper complicada. Y nació Hadoop y nos dijeron, ¡buah! Es así de fácil distribuir procesos. Y encima, si no quieres aprender el paradigma MapReduce, si no te quieres picar con MapReduce tu proceso, utiliza Hive o utiliza Pig y para adelante. ¿Cuál es el problema? Que cuando tienes un nodo o cuando tienes un clúster de 100 servidores y cuando tienes un montón de información, Hadoop va un poquito lento. De hecho, la gente que creó Hadoop, que fue la gente de Yahoo, que luego fundaron empresas como Cloudera, como Hortonworks o como Mapper, estaban desarrollando o están desarrollando sistemas para que vaya más rápido, como Impala, como puede ser 0.0, porque ellos sabían que uno de sus problemas era que iba demasiado lento. Entonces, ¿qué hizo la gente de Spark? La gente de Spark, que no es otra que la gente de Berkeley, dijeron, vamos a ver, ¿por qué Hadoop es lento? ¿Alguno de vosotros sabéis por qué Hadoop es lento? ¿No os animáis ninguno? ¿Eh? Sí, no. El problema de Hadoop es que cuando tú haces un map y un reduce, tú puedes enlazar varios maps con varios reduce, puedes distribuir las tareas como a ti te dé la gana. Y los puedes tener en distintos servidores. Pero el problema que hay es que cada vez que tú haces un map y tienes que pasar a otro servidor con otro map, tienes que persistir en disco. Tienes que persistir los datos en HDFS. De hecho, si alguna vez habéis utilizado HDFS, si habéis lanzado un job tracker, veréis que se te va a crear un repositorio que se llama /tmp y ahí es donde te está metiendo esos procesamientos intermedios hasta que llega a la ejecución final de las consultas. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente de Spark? Dijeron, pues si Hadoop es lento porque persiste en disco, ¿qué es lo que podemos hacer para hacerlo más rápido? En memoria. Pues básicamente lo que hizo Spark. Dejar de pasar por disco y tenerlo en memoria. Esto que parece tan fácil es difícil y es una tarea bastante ardua. De hecho, ellos crearon o idearon una nueva forma, una nueva paradigma que se llamaba RDD, que es la principal abstracción que tiene Spark, que es para justamente distribuir esas tareas y dejar la información en memoria. Y con eso consiguieron esto. Estos datos, ¿veis? No sé si lo veis bien de ahí, pero no son datos que me haya inventado yo. Esto está en la página de AmpLab de Berkeley y son totalmente, los benchmarks están totalmente publicados, están certificados, es decir, que son ciertos. O sea, fijaros, la gran diferencia que hay con respecto a otras tecnologías como Impala o como Hive en cuanto a su velocidad. Pero es que además, cuando nosotros empezamos a ver que Spark molaba, teníamos esto también. Spark, al igual que pasaba con el mundo de la telefonía, metía dentro de un mismo sistema todas las herramientas que pudiera necesitar. Con Hadoop, con el ecosistema Hadoop, si yo quería procesamiento en tiempo real, tenía que recurrir a Store, que ni siquiera está en su ecosistema. Si quería una consulta con SQL, tenía que recurrir a Hive. Si quería un sistema de lenguaje scripting, tenía que recurrir a... Si quería una librería de Machine Learning, tenía que recurrir a Mahout. Al final, eran herramientas distintas. Spark, cuando nació, ya nació bajo la premisa de que todo lo integrara dentro de un mismo framework, todo dentro de una misma filosofía. Entonces, para nosotros hacer algo tan difícil antes, que nos costaba tanto como tener un proceso batch que estaba corriendo con Hadoop, guardar los datos en una base de datos intermedia como HBase y que en Stone estuviéramos corriendo una topología para que analizáramos datos en tiempo real, volverlos a almacenar en otra base de datos intermedia y poder hacer un match entre esas dos informaciones, lo hacíamos, perfecto. Pero ¿y si cambiaba la query? Teníamos que estar cambiando queries en dos sistemas distintos.
Una locura. Aquí con Spark, lo único que necesitamos era un RDD. Yo tenía un RDD para trabajar con batch, otro RDD para trabajar con streaming, y si los tenía que machear, eran dos sistemas idénticos. Eran dos filosofías iguales, eran los dos el mismo skill. No tenía que estar aprendiendo dos cosas distintas. Y no tenía que estar manteniendo dos tecnologías distintas. Entonces lo que hicimos fue, pues, lógicamente, dijimos, pues vamos a utilizar Spark con Cassandra. ¿Por qué con Cassandra y no con HDFS? Se preguntarán algunos. Supongo que después de esta charla, algunos tendrán la incertidumbre de decir, ¿qué es esto de Spark? Os meteréis en la página web, veréis qué es Spark. Bien, para Spark, normalmente ya trabaja con HDFS y también tiene integraciones con Cassandra. ¿Cuál era el problema que tenía esa integración con Cassandra? La localidad de los datos. Cassandra puede funcionar como si fuera HDFS, es decir, como si fuera un sistema de Hadoop. De hecho, tienes un Hadoop Input Format dentro de Cassandra que lo que hace es que ese Cassandra te responda como si fuera un Hadoop. Y entonces la integración con cualquier sistema que persistiera sobre HDFS es bastante sencilla. ¿Cuál es el problema? El problema que nos encontramos es que yo lanzaba un trabajo y ese trabajo podía estar en esta máquina y los datos podían estar en esta otra. Entonces, claro, lo que estaba ganando, por un lado, en procesamiento, lo estaba perdiendo por otro porque tenía que pasar los datos de una máquina a otra. Al final, cuando hacíamos los benchmarks, teníamos que tardaban exactamente lo mismo que tardábamos casi con HDFS. Y lo que hicimos fue hacer esta capa que veis aquí, que llamamos DIP, que es esa integración entre Cassandra y Spark para mantener la localidad de los datos. Esto es importantísimo, es uno de los pilares de nuestra plataforma. Nosotros lo que hacemos es que en el momento en el que yo ejecuto un proceso, ese Spark Master, solo va a mandar el proceso a aquel servidor en el cual se encuentren los datos, en el cual estén en local, la localidad de los datos, para que no tenga que estar pasando información entre ellos, no tenga penalización de tiempo y así vaya todo mucho más rápido, más fluido. Al mismo tiempo, con eso también evitamos que se colasen las comunicaciones y que podamos seguir accediendo con multitud de usuarios a mis bases de datos. Bien. Todo esto está muy bien. Todo esto parece que mola, pero claro, alguno de vosotros me diréis, ¿y cómo uso esto? ¿Tengo que aprender Scala? Porque no lo comenté antes, pero es que Spark está programado en Scala. ¿Alguien sabe Scala? ¿Ninguno sabe Scala? Pues ya estamos fastidiados. No os preocupéis. También se pueden hacer... Scala es un lenguaje de programación funcional. Entonces, también se pueden hacer procesos en Java. ¿Pero qué pasa? Que un analista no sabe programar Java. Que seguramente todo el mundo no sabe programar bien Java o no quiere aprenderse la forma de trabajar de esto. Por eso mismo en Hadoop nació Hive. ¿Alguno de vosotros conocéis Hive? Si alguien ha utilizado Hadoop, seguramente no haya programado un proceso más de Dios en su vida. Lo que ha hecho haya sido ejecutar una tarea en Hive, que es un lenguaje como SQL, que lo que hace es traducir esa consulta en SQL que tú has puesto, traducirla en un proceso más reduce. No te tienes que estar picando tú tu código más reduce. Bueno, pues con esa idea en la mente, nosotros dijimos, o hacemos esto, o nuestra plataforma no la va a utilizar ni Dios. Claro, si yo te digo que tienes que estar aprendiendo Scala para hacer un proceso, me vas a decir, me voy a SQL, que ya me lo conozco, que es bastante sencillo. Pero es que encima, si yo te digo, vale, vamos a hacer una arquitectura lambda, ¿cómo mola esto? Estamos al pie del cañón. Yo tengo procesamiento en streaming, tengo procesamiento en batch. ¿Y qué hago? Lo mismo. ¿Tengo que estar aprendiendo Clojure, que es donde está Programmer Store, o Scala, para hacer esa consulta? ¿O me tengo que estar picando el código Java? Entonces, al final, lo que hicimos, y bajo la premisa de hacerlo todo más fácil, fue crear un lenguaje. Un lenguaje de SQL, bueno, like SQL, no es exactamente SQL, lógicamente, en el cual lo que hacías era hacer la unión de esos dos mundos. Al final, tú vas a hacer una consulta SQL y esa consulta en SQL será la que se encargue de lanzar el proceso en batch o el proceso en streaming. Para ti va a dar igual que es un RDD. Si quieres saberlo, por supuesto lo vas a poder utilizar.
pero tú te vas a abstraer totalmente de qué es un RDD. Te vas a abstraer totalmente de qué es un streaming. Simplemente vas a introducir una consulta en SQL y esa consulta ya se encargará de ejecutarla. De hecho, como nosotros por debajo utilizamos Cassandra, lo que hemos intentado es que este sistema, este metalenguaje que nosotros hemos llamado meta, lo que haga es que si la consulta puede ir directamente sobre Cassandra, ni siquiera levante ningún proceso MapReduce, porque para eso está Cassandra. Y que luego distribuya inteligentemente entre si se tiene que ir a un proceso batch o a un proceso en streaming. Así, de esta forma, abstrae al usuario. Ya os he dicho, por supuesto, si eres un usuario que te gusta programar, es un desarrollador y quieres ejecutar tu propio código, tu propio RDD, lo puedes hacer. Pero si eres un analista, acordaros de ese caso de uso genérico en el cual tú eres un analista, seguramente tengas la inteligencia de cuál es el proceso, seguramente sepas cuál es tu negocio, pero no sepas cómo hacer la consulta. De esta forma sí que vas a saber hacer esa consulta. Bien, al final esta es nuestra plataforma. He intentado hacerlo lo más ameno posible. Seguramente me he dejado algunas cosas en el tintero que tendréis alguna duda. Ahora me las podéis hacer y si en algún momento surge alguna pregunta más de las que estamos aquí, nosotros estamos puestos justamente en estas mesas que aquí, pero en forma espejo al otro lado. Y en cualquier caso, podéis visitar nuestra página web, que es stratio.com o openstratio.com. ¿Vale? Tenemos dos páginas web porque nuestra distribución es una distribución open source. Tenemos licencia Apache, estamos creando comunidad. De hecho, el motivo de que yo esté aquí es porque queremos crear comunidad, queremos que la gente lo utilice, queremos que la gente lo pruebe. Os invito a que os metáis en nuestra página web, en openstratio.org. Tenemos una máquina virtual que os podéis descargar en la cual está instalado todo, absolutamente todo. Ocupa un poquito, ocupa casi 4 gigas, pero porque tiene ya introducidos incluso dataset para que podáis hacer vosotros vuestros ejemplos y podéis utilizar los RDDs directamente, consultas en batch, consultas en streaming o consultas directamente con el lenguaje SQL. Y os invitamos a que si hay algún bug, no lo digáis, porque estamos empezando. Bien, por último simplemente deciros eso, probar, aprender y preguntar. Esto de Big Data está empezando. Realmente está empezando. Nadie está haciendo casi nada. Ese es vuestro momento. Si queréis aprender, lo tenéis fácil. Y ya está. ¿Tenéis alguna pregunta? Hola, soy Sergio. Buenas. Oye, una pregunta. Dentro de la plataforma que ustedes proponen, ¿tienen un conjunto de APIs para que nosotros podamos acceder a Sí. ellas? El lenguaje meta, este que has visto tú, todos los componentes de nuestra plataforma tienen su propio API para que tú los puedas utilizar de forma independiente. Es decir, si tú solo vas a utilizar la parte de procesamiento en batch, no tienes por qué desplegarte toda la parte de procesamiento en streaming o el procesamiento en lenguaje SQL o... Por supuesto, cada una de ellas tiene su propia API con la cual tú puedes interactuar. De hecho, no sé si tengo internet aquí. ¿Tengo cable? A ver. Al otro lado. Es para mostrarte la página web porque ahí justamente están documentadas todas las APIs. Entonces verás que puedes acceder. ¿Que quieres acceder a la API de meta del lenguaje SQL? Tienes una API para poder acceder a todo el conjunto de toda la arquitectura. ¿Que quieres acceder solo a la parte batch? Tienes una API para acceder solo a tu parte batch. ¿Que quieres acceder a la parte de streaming? Tienes una API para acceder a la parte de streaming. Y todo ello está documentado y está documentado para que todo usuario se pueda familiarizar con ello. Vale, os voy a enseñar, a ver, si coge red. A ver. Nuestra página web, como os he dicho, openstratio.org. ¿Vale? Os he dicho, tenemos dos páginas web. Una que es stratio.com, que es la de negocio, la de empresa, y otra que es la de openstratio.org, que es la de desarrolladores. Aquí tenéis toda la parte de descargas, donde tenéis las ambos, tenéis toda la documentación, tenéis todo el código, tenéis ejemplos. Entonces, os invito a que si lo queréis probar, lo probéis, a que lo macheéis, veáis cómo funciona y que si tenéis alguna duda, que preguntéis, no hay ningún problema. No te he oído, perdona. ¿Ahí tienes tutoriales? Sí, aquí están todos los tutoriales, están ejemplos, están los Getting Starter, hasta de cómo instalar la sandbox. Hemos intentado documentarlo. O sea, al final queremos crear comunidad. Para crear comunidad o está documentado no lo va a utilizar nadie. Entonces, eso lo sabemos. Bueno.
Está documentado todo, como puedes ver, lo hemos intentado poner lo más fácil posible. De hecho, una de las prácticas que tenemos en la compañía es que cuando entra una persona nueva, hay algunas veces que sí que tienen conocimientos de Big Data, pero otras veces pues solamente saben programar en Scala o solamente saben programar en Java. Entonces, la forma que tenemos de testear si estos manuales están bien hechos es, ellos entran y sin contarles absolutamente nada de la plataforma les dejamos hacerlos. Si consiguen llegar al fin, es que están bien hechos, y si no, pues hay que modificarlos. Entonces sí que os puedo garantizar de que han pasado por mucha gente y que sí que lo han sabido utilizar. ¿Vale? Pero en cualquier caso, igual tenemos un correo en el cual pues, podéis hacer cualquier pregunta. Todo el código está en GitHub, es abierto, lo podéis descargar, lo podéis ver. Es decir, podéis hacer lo que queráis. Bueno, es una herramienta open source, decías. Sí. Esta herramienta es principalmente orientada a monitoreo, Que no te a oigo. colección de eventos, a Lo que hemos- logs, a consultar qué. O sea, Lo que hemos finalmente- intentado es hacer una plataforma lo más genérica posible. Puede estar orientada, el caso de uso ese general, lo que intentamos es que esté orientada a lo más genérica posible. Lógicamente, si tú tienes logs, o si tú lo que quieres es hacer un tratamiento de logs, tendrás que utilizar la parte de streaming, porque la parte de streaming es la que está más pensada para el tratamiento de logs. Tú quieres estar alertas de los eventos de lo que te está funcionando. Sin embargo, si eres un analista, seguramente esos logs luego los quieres tener almacenados en tu sistema distribuido y hacer una consulta sobre esos datos. En cualquier caso, según lo que quieras hacer, utilizarás uno u otros componentes y lo tendrás que reconvertir a lo que tú necesites. Pero está pensado para que podamos trabajar básicamente con casi todos los casos de uso. No te- Perdón, ¿es un sistema operativo? ¿Es una aplicación? No, es una plataforma Big Data. Tú lo que vas a hacer va a ser descargártela y la vas a utilizar. ¿Que la quieres distribuir en 5 servidores? Lo vas a distribuir en 5 servidores. ¿Que quieres utilizarla con la parte real time? La vas a utilizar con la parte real time. Por ejemplo, quisiera una herramienta centralizada que pudiera monitorear logs de diferentes dispositivos y, bueno, todos centralizados a lo mejor en esta herramienta para poder hacer consultas. No te digo. Para hacer consultas de esos dispositivos, o sea... Sí, lo puedes utilizar perfectamente, claro que sí. Tú lo que te harías, te instalarías la parte del metalenguaje, almacenarías los datos y con ese metalenguaje consultarías la información. No tendrías que saber absolutamente nada más, te abstraerías de todo lo demás. ¿Tiene capacidad de reporteo? ¿Capacidad de? Reportes, o sea, dashboards. Claro, esa parte tendrías que implementártela con las APIs que hay, tendrías que irte a distintas... Lo que hemos hecho para la parte de reportes ha sido crear un ODBC para que te puedas conectar con cualquier herramienta de Business Intelligence, ya sea Tableau, ya sea Cognos, ya sea ClipView. Entonces te conectas a cualquiera de esas herramientas mediante ese JDBC o ese ODBC, según lo que utilices, y eso ya sería lo que te extrajera los reportes. Gracias. El problema que tiene, por ejemplo, las herramientas como Tableau, como Cognos, como ClipView, es que son herramientas de Business Intelligence que te hacen esos reportes y que te hacen toda esa información, pero que cuesta mucho dinero tener esos servidores. Si tú tienes un Cognos, pues seguramente tengas que tener un pedazo de servidor con toda esa información, y si tienes teras y teras y teras de datos, va a ser bastante caro. Entonces, lo que te ofrecen las plataformas de Big Data justamente es eso, tú tienes tu información distribuida en servidores de bajo coste, y cuando quieres hacer una consulta con una herramienta de Business Intelligence, lo que hacen es conectarse estas herramientas a estas plataformas de Big Data, extraer la información y ellas ya machearlas, y ya extraerte los reportes. Entonces, lo que está creado son esos conectores JDBC. Hola. Dime. Me llamó mucho la atención que estabas haciendo... Me acerco porque es que no te oigo. Ok. Dime. Me llamó mucho la atención que estabas... Me tengo que alejar. Dime. Que mencionaste cuál fue la decisión por la que eligieron Cassandra en vez de Mongo. Principalmente... Entonces, vale. ahí está la pregunta. Tú decías que era porque no maneja un esquema maestro-servidor, pero de cierta manera se necesita una redundancia de datos para que no los pierdas, ¿no? ¿Una, perdona? Redundancia de los datos, ¿no? Sí, no. El problema que tiene Mongo es que tiene una escalabilidad un tanto peculiar. En el momento en el que tú quieras empezar a tener muchos y muchos servidores, Mongo deja de darte respuesta contra más servidores tengas. Tienes que empezar a hacer sharding para mantener toda esa cantidad de información y entonces deja de funcionar todo lo bien que quieras. Por supuesto que Mongo tiene un gran mercado y Mongo, una de las cosas buenas que tiene es que es muy fácil de utilizar. Pero en cuanto a la consistencia de los datos, que es la pregunta que tú me has hecho, Cassandra
tiene una consistencia tuneable. Si tú lo dejas por defecto, sí que exactamente tiene una consistencia baja. Pero si tú quieres, bueno, eso se llama teorema del CAP, que es consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallos. Y este teorema de CAP lo que dice es que cualquier sistema distribuido no puede dar soporte a estas tres características. Entonces, solamente puedes dar características a estas dos. Entonces, Cassandra en un inicio lo que decidió fue sacrificar la consistencia de los datos. Como la consistencia de los datos en muchos casos era un problema, Cassandra lo que te permite es tunear esa consistencia. Y tuneas esa consistencia en función o en contraposición de la disponibilidad. ¿Qué significa eso? ¿Que tú quieres tener consistencia de los datos? Tú puedes configurar que tus datos cuando se introduzcan tengan quórum o cuando vayas a extraerlos tengan quórum. ¿A costa de qué? De tener disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que en un momento determinado, si se cae un servidor cuando se estaban metiendo los datos, como no va a haber quórum cuando los respondas, no vas a devolverte información, que es lo que hace Mongo. ¿Vale? Por eso en algunos casos, cuando haces una consulta con Mongo, la respuesta que te devuelve, dependiendo de si se ha caído un servidor o no, puede ser distinta. Pero Cassandra, una de las ventajas que tienes es que la consistencia es tuneable. Si tú eliges no hacer nada, la consistencia sí que la tienes baja, pero si eliges tener consistencia alta, la puedes tener. Por eso elegimos Cassandra. No sé si te he respondido a tu pregunta. Sí. Una duda. ¿Por qué en la plataforma utilizáis Flume en vez de Storm? Bueno, realmente utilizamos Flume porque les gusta Flume a mis compañeros. Utilizamos Flume porque para el sistema de introducir los datos, al final es para lo que estaba pensado Flume. Al final la gente conoce Flume más que Storm. Esto lo tiene más relacionado con la parte de ingestión de datos, con la parte de procesamiento en tiempo real, no con la parte de ingestión de datos. Entonces Flume lo utilizamos para la parte de ingestión. Pero como es lógico y tú no lo has visto, no he dicho nada de Flume. Bien. ¿Algo más? Una más. ¿El sistema es basado en Linux? Sí. Por ahora solo damos soporte a Red Hat y a CentOS. O sea, a CentOS y a Ubuntu. Okay. Por ahora solo tenemos para esos dos. Okay. Gracias. De hecho, normalmente la mayoría de las tecnologías Big Data por ahora solo dan soporte a Linux. Quitando Hortonworks, que llegó a un acuerdo, no sé si fue Hortonworks o MapR, que llegó a un acuerdo con Windows y con Azure para poder distribuirlo en los sistemas de Windows. El resto de tecnologías son solo para Linux. Vale. Ya. Ahora pues sí.